Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en este programa Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Como siempre, con deseo de compartir con ustedes algunos conceptos, versículos de la palabra de Dios, argumentos que puedan ayudarnos a explicar y aclarar algunas de las dudas que puedan tener nuestros jóvenes. Y también, como ya hemos dicho en otras oportunidades, pues contrarrestar ataques que vienen a veces contra la fe. No solamente que alguien demanda razón, no sé en qué cree, sino que están atacando nuestra creencia. Entonces, ¿cómo poder defender nuestros principios bíblicos? Se trata de eso, este programa de Hablemos de Apologética. Y estamos tratando el tema de Dios. Estamos hablando acerca de Dios. Hemos ya con creo que son 3 programas que hemos estado hablando acerca del tema de Dios. Y antes de presentar el aspecto que vamos a tocar hoy de los argumentos en contra de la existencia de Dios, vamos a saludar aquí a nuestros invitados el día de hoy, nuestros hermanos que habitualmente nos acompañan en el programa, el hermano John Fray Otálvaro, el hermano William Díaz, y extrañando pues el hermano Tomás, que por causa de un viaje no está hoy aquí, pero ya estará en otra oportunidad también con nosotros. Mi hermano John Fray, bienvenido. Amén. Muchas gracias, Adonai. Encantado de saludarte, al igual que a William y a todos los que están allí conectados a este programa. Qué bendición que una vez más estén aquí con nosotros. Esperamos ilustrar aspectos importantes que edifiquen su vida en este día. Mi hermano William también desde la isla de Aruba está acá, está en esta hora. Dios le bendiga, hermano William. Adonai, Dios te bendiga, un gusto saludarte en este día, igualmente a Freddy y a toda nuestra amable audiencia. Es una bendición grande podernos dirigir a ustedes y llegar un día, una vez más, con un programa que ayude y nos edifique en este proceso de acercarnos a Dios y presentar defensa de nuestra fe. Bien, la vez pasada estábamos hablando acerca de algunos argumentos que la gente usa, pues, en contra, ¿no? En contra de la existencia de Dios. Y quedamos pendientes con un puntico interesante para tratarlo en este programa. Creo que merece bien este rato que vamos a gastar, porque es el que más, creo, se oye en contra de la existencia de Dios. Una vez allá en Barranquilla, en una asamblea de pastores, nos subimos a un taxi y el taxista, como nos vio todos saliendo de la asamblea, nos preguntó: ¿ustedes son pastores? Sí. Bueno, ustedes son los que me van a sacar de la duda. ¿Ustedes creen que Dios hizo todo? Sí, claro, Dios creó todo. Entonces Dios hizo el mal. Entonces comenzó con el asunto del mal. Muchas personas, pues a lo largo de la historia, no únicamente ese taxista, han creído y han sostenido que la existencia del mal, ¿sí? Que evidentemente hay cosas malas que ocurren a nuestro alrededor, la existencia y la magnitud y la naturaleza de ese mal, pues son una evidencia, según ellos, perfecta para demostrar que Dios no existe. Es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a compartir aquí con mis amigos, el hermano John Frey y el hermano William Díaz. Y hermano, queremos ayudarle. Tal vez usted también, estimado hermano, haya pasado por momentos difíciles o esté pasando por momentos duros. Ahora que hacíamos la oración previa, estábamos pidiendo que fuéramos de bendición para alguien que esté necesitado. Y seguro que tal vez alguien con una enfermedad, con un accidente que acabó de pasar. Y bueno, hay mucho de qué hablar acerca de este tema. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios cuando me pasan cosas malas? ¿Dónde está Dios cuando se accidentó mi esposa? ¿Dónde está Dios con esta enfermedad que tengo de cáncer? En fin, pues hermanos, escuchemos de aquí a nuestros amigos invitados hoy y vamos a compartir, le digo, algunos asuntos interesantes. Presta atención, hermano, y amigo también. Abra su corazón y permita que la palabra de Dios también le guíe. Comenzamos entonces, mis amados hermanos. Bueno, Adonai y Freddy, realmente hablar del problema del mal es un tema muy interesante. Yo diría, es de los grandes temas y grandes interrogantes que surgen en la mente humana. Y precisamente Adonai lo comentaba.
la experiencia que vivieron con el taxista. Y no solo él, muchas personas. Holguín es alguien que ha compartido sobre este tema. Él, en su pensamiento, él expresó que el mal es el mayor misterio de la existencia humana. Así que presentaba precisamente este evento como un misterio. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos analizar perdón, en este contexto, y es algunas fuentes de las que viene el mal. Y hay al menos tres fuentes consideradas de donde el mal proviene. Una de ellas es precisamente de nuestro propio cuerpo, de nuestra fragilidad humana, la enfermedad, las circunstancias que pueden suceder con nuestro cuerpo. Número dos, el universo en el que nos movemos, la naturaleza misma. También por medio de ella, el mal a veces se ve, se experimenta una tragedia, un huracán que deja una familia que trabajó toda su vida y de un momento a otro lo pierde todo. Pero hay una tercer fuente del mal y es nuestro prójimo. Así que el prójimo, el ser humano, es causante de muchos males. Quizás es la mayor causalidad del mal. Se dice que en el último siglo han muerto cerca de 300 millones de personas a causa precisamente del mal del ser humano causado por el racismo, causado por las guerras, causado por diferentes pensamientos y cosmovisiones. Entonces han generado toda clase de males. En ese orden de ideas, entonces los seres humanos se preguntan, bueno, y si entonces vivimos toda esta experiencia, entonces se hacen algunas preguntas. Algunas podría ser, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo vivo el mal? Pero frente a esa pregunta podríamos decir también, ¿y por qué no yo? Si hablásemos del primer evento del cuerpo humano o de la enfermedad humana, tendríamos que hablar entonces que hay cantidades de posibles causas para haber nacido enfermos y sin embargo muchos no lo estamos, gracias a Dios. Entonces ahí frente a ese interrogante, ¿por qué yo? También podríamos colocar otro, ¿y por qué no yo? Hay una interrogante que tendríamos que decir y que la gente se plantea, ¿y dónde está Dios? Y algunos no creyentes en Dios, ateos, entonces han tratado de tomar el mal como una excusa para decir a partir de allí, Dios no existe, porque si Dios es bueno, ¿por qué el mal? En ese orden de ideas, entonces, la gente le surgen diferentes inquietudes. Bueno, si hay el mal, entonces, si existe el mal, ¿dónde está Dios? Y hay algo que se plantean frente a ello y es algo que llaman el trilema de la fe. Y creo que ahí todos los cristianos debemos de trabajar fuertemente para tratar de explicar esto que se llama el trilema de la fe. Uno es, cómo puede existir el mal? William, espérame un momentico porque no queremos, pues vamos a dejarlo hasta ahí y ahorita abordaremos ese famoso trilema, pues, mm, para ir un poquito más despacio. Algunos han tratado de definir el mal, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, han dicho, lo han comparado incluso con el frío, con la oscuridad, ¿no? Y dicen, bueno, realmente el mal no es un ente físico, no es un ente físico, y más bien han dicho, el mal pudiera ser considerado como la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, el frío la ausencia del calor. Es decir, el bien no está, entonces lo que no sale bien, ese es el mal. No es un ente físico, para decirlo de alguna manera. En ese sentido, pues no puedo pensar que es una creación, ¿no? Una creación, así que Dios pues no creó. Estamos apenas hablando de cómo de definir esto del mal. Y también otros dicen, no, sí, el mal fue parte del plan de Dios. Dios lo diseñó desde el principio para que funcionara así. Y en la Biblia incluso se encuentran versículos que dicen que el malo lo hizo Dios para su propio
para su propio juicio, en fin. Entonces, eh, aportemos un poquito a ver si podemos sobre esa definición del mal. Es decir, el mal no es el diablo, digámoslo así, no es un ser creado. El mal, ¿qué es el mal? Y cómo puede coexistir, si realmente podemos decirlo de esa manera, eh, siendo que hay Dios, cómo es que coexisten con el mal, cómo existe también el mal. ¿Es parte real el mal? ¿Es parte real el mal? ¿Es parte del plan de Dios? ¿Es parte real del plan de Dios para la humanidad? ¿Dios quiere que nos vaya mal? Y enseguida vamos ya, el tema que William va a plantear ahora, claro que sí lo vamos a abordar y es bien interesante, pero creo que es como el meollo, el núcleo, pero vamos a ir despacio hasta allá. Hermano John Frey. Bueno, este es uno de los dilemas que, como han dicho William y Adonai, se han venido cocinando, ¿no? A través de los siglos y bueno, es un planteamiento que exige un ejercicio de la mente, es un asunto filosófico em, y que bueno, es muy bueno pararnos frente a él, observarlo y sacar deducciones y realmente sacar conclusiones lógicas, razonables, con el propósito de explicar a Dios su naturaleza, su propósito. Entonces, esto del problema del mal, como han dicho todos, nos ha afectado a todos, toda la raza humana, toda la creación está afectada por esta situación del asunto del mal, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en la universidad, un amigo se enteró de que yo era creyente en el Señor y él me dijo, vea, yo respeto mucho tu creencia, John, pero yo no puedo creer en Dios. Entonces yo le dije, pero ¿por qué? Dime por qué. Entonces él me dijo, porque ¿cómo va a existir un Dios que permita que mi hermanito de 3 años esté jugando afuera de mi casa, ahí tranquilo, y venga un hombre borracho conduciendo un automóvil y se venga contra la casa y mate a mi hermanito y haga un daño terrible? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Entonces él inmediatamente sacó un argumento que es parte de los puntos del argumento de la existencia del mal, que pretende, este argumento pretende desafiar la creencia en Dios. Entonces él me dijo, mira, yo no creo en Dios y si Dios existe, entonces es un Dios malévolo, es un ser malo que permite este tipo de cosas. ¿Por qué no impidió que ese hombre borracho viniera a hacer ese daño a mi hermano y a causarnos este dolor tan terrible en la familia? Entonces, en eso consiste el planteamiento de este problema del mal, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, es una serie de declaraciones filosóficas que buscan encontrarle alguna respuesta al asunto del mal respecto a Dios. Entonces, un Dios, como lo enseña la palabra del Señor, todopoderoso, omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todo lugar, y que de repente también el mal coexista con Dios, entonces genera como un choque, ¿no? ¿Cómo así? Y si este Dios es bueno, tal como lo dice la Biblia, que Dios es bueno, eh, ¿por qué existe el mal? Entonces, filosofar, pensar en resolver ese dilema, ha hecho que algunos se atasquen y digan, no, definitivamente no podemos pensar en un Dios bueno y todo lo que dice supuestamente la Biblia acerca de ese tal Dios y que exista el mal. Entonces, por eso es muy bueno abordar este tipo de cosas. Resulta ser que hay un autor que hemos en ocasiones hablado acerca de él que se llama Sam Harris, es uno de los ateos hoy en día prominentes de esta ola que se llama la ola del nuevo ateísmo. Él escribió un libro que se llama El, el, el panorama moral, ¿no? A diferencia de otros ateos que creen que, que, que tienen un serio problema con el asunto de la moral del hombre, este hombre, y que cuando un ateo
que, que, que trata de buscarle respuesta al asunto de lo bueno y lo malo sin Dios, y que, por cierto, cuando están en esos debates con personas creyentes, ellos realmente tienen problemas para enfrentar las declaraciones de los creyentes acerca de que de Dios proviene lo bueno y lo malo, que eso de seguro vamos a dedicar un programa entero para hablar acerca de la moralidad y todo lo demás. Pero en este libro, el señor Sam Harris, él busca encontrarle el asunto de la definición de lo moral con base en las experiencias del hombre a través de los siglos en su evolución, ¿no? Entonces, algo curioso que él dice es que existen lo que él llama los valles del sufrimiento, del dolor de la humanidad, que han generado, según él, los criterios para no querer ciertas cosas en la vida y los picos del bienestar, que es lo que el hombre por lo general está buscando. Él dice que esto fue es lo que ha generado la moralidad y que por lo tanto no necesitamos a Dios. Pero fíjese bien que entonces siempre tenemos que lidiar con el problema del mal, del dolor, del Sí, así es. sufrimiento, de las pérdidas de las personas. Entonces, esa es una gran pregunta. Hay un hombre llamado el doctor, el doctor Dobson, escribió un libro por allá al comienzo de los 90 que se tituló Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese libro. Sí, sí lo leí. Un libro que pretendía responder y lo hacía de una muy excelente manera desde una perspectiva bíblica, el asunto del sufrimiento, del dolor. Entonces, muy bueno que estamos hablando de esto, porque de seguro tú estás pasando por alguna situación como todos los seres humanos pasaremos, Jesucristo mismo dijo, y necesitamos entonces tener respuestas que satisfagan esa demanda de nuestro corazón de encontrar cuál es el asunto del mal y dónde está Dios y cuál es el propósito del dolor y del mal en en el proyecto eterno de Dios. Sí, de los pocos textos bíblicos, creo, que ustedes me podrán ayudar si estoy exagerando, que hablan de Satanás. En el Antiguo Testamento está el libro de Job, que precisamente es un justo que pasa por situaciones pues lamentables, tristes. Pero me llama la atención que ese justo dice, recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos, como también atribuyéndole pues en este caso, el mal al Señor, ¿no? Otros dicen, no, definitivamente sí, el mal existe, pero es porque la gente ha dejado de hacer el bien. Entonces Dios sí habla del mal y habla de lo malo que vendrá, pero no porque Él sea el que castigue, el que Él le dé, sino porque Él sabe lo mal que le va a ir a la gente si no le tiene en cuenta a Él. Yo creo, yo me voy más bien como por esa perspectiva, como la de un padre, ¿no? Aquí son los padres, los tres, y sabemos que cuando tenemos un hijo le decimos algo, le advertimos sobre algo, y no es como mi hijo a veces me ha dicho, ya me va a quitar lo divertido, pero no es que le estemos quitando lo divertido, es que le estamos advirtiendo del peligro de lo que le puede pasar y evidentemente luego le pasa. Y no es porque, como dicen por ahí, mi mamá ¿cómo es que dice? Mi mamá es profeta, no, porque le dice, se va a caer y se cayó. No, es que ya, pues la experiencia, la edad y todo están. Así pienso yo, es también como el asunto con Dios. Dios sabe lo mal que le va a ir al hombre, cómo va a terminar el hombre comparado con lo bien que le pudiera ir si le hace caso. Entonces ahí están las advertencias, ¿no? Las bendiciones, pero no es porque Dios esté inventándose el mal. De todas maneras, sí, es un problema que se han planteado los filósofos, ¿no? Desde la antigüedad. Aquí tengo el nombre de Epicuro en el siglo III o IV antes de Cristo. Y ahí sí, entonces, hermano William, planteen usted las diferentes, ¿cómo decimos? Los silogismos que hay, ¿no? Acerca de este asunto. Gracias, Adonai, y gracias, Freddy. Creo que esto aporta mucho, mucho a cada uno de nuestros hermanos, gente que cree en Dios, no necesariamente que sean de la iglesia o no. Mucha gente cree en Dios, pero se hace preguntas. Ajá. Cuando se habla del mal, tenemos que remontarnos al Génesis. Y entonces casi siempre miramos el Génesis solo desde un lado, pero la creación, pero también es importante mirar que el nombre Génesis es principio o orígenes, y allí se cuenta del mal, pero si miramos en el Génesis,
el orden de la creación se dice que creó Dios todo lo que creó y lo vio perfecto. Así que Dios hizo las cosas adecuadas, perfectas, pero el hombre en su libertad eligió un camino y ese camino, en esa elección de él, lo llevó precisamente a recibir la consecuencia y la consecuencia fue el mal. En ese orden de ideas tenemos que decir entonces que el mal viene por una decisión del ser humano. No es que Dios nos ponga el mal, ya Dios en su soberana voluntad, en su grandeza, en su poder, en su designio, en su saber y entender todas las cosas como lo explicaba Freddy ahora dentro de sus atributos. Otra cosa es que Dios, dentro de eso que el ser humano heredó por consecuencia de su elección, Dios entonces use ello para dejar en el normal proceso y desarrollo del ser humano para enseñarle un mejor vivir, una mejor experiencia. Y allí tendríamos que entrar realmente. Espérame un momentico, William. Espérame un momentico. Yo quiero hacer énfasis en dos cositas. Espérame un momentico. Vea, hermanos, es que aquí se han dicho cosas interesantes que vale la pena tener en cuenta. Dios creó todas las cosas buenas y perfectas. Eso téngalo en cuenta usted, no lo dude. Está en la Biblia, en Génesis, también en Eclesiastés. Dios hizo al hombre perfecto. La pregunta entonces es, ¿y cómo es que un ser perfecto va a terminar tan mal? Bueno, ahí ya es otro temita también que vamos a tratar más adelante con el asunto de la moral, pero el hombre Dios lo creó con una capacidad de decidir. El hermano William también lo decía, decidir. El hombre decide. ¿Decide qué? O hacerle caso al Señor, vivir de acuerdo a su voluntad, o rebelarse. Lastimosamente, pues muy pronto en el relato bíblico encontramos esa rebeldía que es lo que ocasiona todo este sufrimiento. Es el problema de las enfermedades, la maldad que hay. El hermano William decía, nuestro propio ser, el universo, todo entró en decadencia por este problema del ser humano, esa decisión que fue como una hecatombe universal, no hacerle caso al Señor. Quería recalcar esos dos punticos. Primero, Dios creó todo perfecto. Segundo, ese ser perfecto que se llama hombre, el ser humano, tiene una capacidad de decidir, de decidir. Creo que William va a tocar también, se va enfocando para allá. Todo tiene un propósito, un final. Vamos a ir Bueno, inhalando, como gracias. dicen, esos argumentos. Gracias, Adonai. Creo que todo eso nos aporta y nos ayuda a construir este diálogo tan importante. Bueno, hablando del trilema, tenemos que decir que la primera formulación que la gente se hace es ¿cómo puede existir el mal? Y frente a esa primera tendríamos que decir, realmente es el hombre a partir de su elección que abre puertas a que el mal entonces funcione. Adonai tocaba el tema teológico del libro de Job, que es donde se habla del tema del mal y se creía o se plantea que Dios es la fuente del mal. Lo que pasa es que en el tiempo de Job, Job es uno de los libros que se cree de los más antiguos que se hayan escrito. Y desde ese concepto, en el tiempo de Job, se tenía ese pensamiento como Dios fuente del mal. Pero realmente Dios hizo todo perfecto. Así que frente a la primera pregunta del trilema, ¿cómo puede existir el mal? El ser humano abrió la puerta. Y al abrir la puerta del mal se ha venido toda una clase de actos, comportamientos, actitudes. Y como decíamos hace un momento, precisamente es el prójimo, el ser humano, más que la naturaleza, más que nuestro mismo cuerpo, el que ha causado o es la principal fuente causante del mal en el mundo en el que vivimos, las guerras, la destrucción de la vida cotidiana, quizás no solo a los líderes, sino la vida cotidiana es causada. El mal dentro de la vida cotidiana lo vivimos muy a diario por el prójimo. Otra segunda formulación dentro del trilema, y solo las estamos tocando muy superficialmente, de seguro las iremos ampliando. ¿Cómo puede Dios ser bueno? Pues permítame decirle que un hombre que era ateo, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, él se preguntaba mucho esto y en su condición de ateo atacaba a Dios y atacaba a su fe a partir de mirar todo este concepto del mal. Pero cuando fue entendiendo y fue analizando, llegó a una conclusión y es que él dijo, realmente no puedo explicar el mal, pero cuando miro la obra de
Cristo en la cruz del Calvario, entonces empiezo a entender que en la cruz se conjugan algunas cosas interesantísimas. El sufrimiento, es verdad, el mal, pero también el amor. Y hay algo, y es que en la cruz se conjugaron la justicia y la misericordia. Y ahí es cuando tenemos que mirar a Dios siendo muy bueno, porque Amén. efectivamente el juicio vino o el amor vino, pero no a costa de la justicia, sino a través de la justicia. Y esto lo plantea Dostoyevsky diciendo, realmente no conozco la razón del mal, pero veo una misericordia tan grande efectuada cuando veo a Cristo realizando lo que realizó. Y en el tercer punto del trilema, vuelvo y digo, solo como introducción de ellos, ¿cómo puede ser Dios todopoderoso existiendo el mal? Y a ello tendríamos que decirle, precisamente es Dios en su grandeza, en su poder, en su dominio, no quitando el mal porque es una consecuencia del ser humano. Alguien dijo, ¿por qué Dios simplemente no nos perdonó? No, un cambio, y yo quiero que nuestra audiencia pueda entender esto, un pequeño cambio en algo del universo, un cambio de un grado, un cambio, los cambios de la temperatura. Si solo usáramos en este momento la temperatura, el temor del mundo científico en este momento es que un solo grado puede alterar todo el orden del sistema. Así algunos cambios dentro de lo que la gente dice, Dios, ¿por qué no cambia esto? Simplemente alteraría el orden de toda la visión humana, alteraría el sistema, alteraría la cosmovisión. Así que permítame decirle, es precisamente Dios en su poder, en su atributo de ser todopoderoso, que usa ese mal que vive el ser humano, no causado por Dios, pero que lo vive el ser humano para llevarlo a experiencias más sublimes. Y ahora, Bien, acerca de ello, concluyo aquí, aún hay algo, a ver. y te transmito la palabra. Víctor Frank, que vivió la experiencia de estar en el campo de concentración en Auschwitz, él dijo, cuando muchos, los que primeramente se suicidaron en ese campo fueron los ateos, porque no encontraban esperanza ni razón de vivir. Pero él dice que por el contrario, los creyentes en Dios guardaban una esperanza. Y él fue uno de los que sobrevivió precisamente a los campos de concentración. Y él usa una frase muy interesante, un postulado que él dice, una fe pequeña, dice Frank, e inadecuada es como un pequeño fuego. Una pequeña brisa lo puede apagar. Por el contrario, la fe verdadera es como un fuego fuerte. Cuando viene un viento fuerte, el fuego se aviva y se convierte en un resplandor. Eso para hablar el tercer postulado del trilema de la fe. Dios, a través de esas experiencias duras como la que hablaba Freddy, y cuando las vivimos a diario en nuestra vida, pues vamos a encontrar que en vez de ser derrota tenemos un cántico, en vez de ser derrota, esa prueba se convierte en una bendición, desarrolla un grado de fe tal que se vuelve una fe de confianza, seguridad y de avance. Adonai, Bueno, bien, yo quisiera que lleváramos esto a terminar, vamos a volver ahora a lo que William ya dijo, a terminar en el Calvario, en el amor de Dios, ¿no? Demostrado hacia la humanidad. Voy a resumirle lo que le capté aquí al hermano William mientras el hermano John Frey se prepara para su intervención. Si este trilema pone en duda, digamos, tres atributos básicos, fundamentales de Dios: la omnipotencia, la omnisciencia y la bondad. Si es verdad que Dios es todopoderoso, pues entonces, ¿por qué no acaba el mal? Si es omnisciente, pues debe saber cuándo va a pasar algo y por qué no hace nada. Y si es bueno, pues no es lo mismo. ¿Por qué no para el mal? Entonces ahí están, pues, y hay varias, obviamente son los tres postulados, pero hay varios conclusiones, ¿no? Que la gente saca y realmente, pues, no se puede negar la existencia de algo malo. Así que dicen, como el mal existe, entonces Dios no existe. William planteó también algo interesante de Mario Frey, que fue, ¿será que Dios puede usar el mal para algo bueno? Ahí quedamos y lo escuchamos. Bueno, entonces
partiendo de algo que ya ha dicho William y Adonai, de esta declaración de que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Entonces, yo pienso que nosotros podríamos partir desde allí, porque realmente esa es la base de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios planea o ha proyectado. La Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que su naturaleza es el amor. Entonces, cuando hablamos en esos términos, no estamos hablando de que Dios es así sentimental y que no, estamos hablando de el amor como un aspecto de la naturaleza de Dios que lo obliga, y es, pues, preste la atención a esta palabra que estoy usando, lo obliga a crear seres que cuando Dios se propone crear seres inteligentes como el ser humano, como los seres angelicales, entonces por el amor que Él tiene, entonces Él debe hacerlos libres. Entonces, Ujú. la libertad está ligada al amor. No hay tal cosa como tú tienes que amarme, porque el amor es una decisión. Para mí sería terrible que mi esposa me dijera después de 25 o 26 casi años de casados, que me dijera, yo me casé contigo porque me obligaron, o me casé contigo porque no tenía otra opción. Entonces, debido a que Dios es amor, entonces Dios crea seres con libertad de elegir. Dios no quiere que le digamos, Dios, te amo. ¿Por qué? Porque pues me programaste para eso, me toca amarte. No sé hacer otra cosa sino amarte. Entonces, Dios corrió un riesgo al crear seres libres con capacidad de escoger. Y ese riesgo es que la elección de la creación de Él sea adversa, sea hostil al Decida mal. deseo de Dios. ¿Perdón? Decida mal. Sí, decida mal, sea contraria al orden establecido por Dios, pero es el riesgo al que Dios corrió y que Dios con base en la presciencia de Él, es decir, el conocimiento previo del desarrollo de su creación y lo demás, con base en ese conocimiento previo, Dios ya tenía, vamos a decirlo así, una carta bajo la manga Ujú. para el Señor salirle adelante a esa rebelión que causaría el mal tanto, que causaría una conmoción tanto en el reino de los cielos como aquí en la tierra. En el caso de la rebelión de Satanás y los ángeles que cayeron y todo ese tipo de cosas que vemos en la palabra de Dios y que afectó también la creación aquí en la tierra y que desató todo tipo de, de resultados adversos al propósito, al deseo de Dios. Entonces, no es tanto que Dios quiera prevenir el mal, pero que no sea capaz. No es tanto que Dios sea capaz, pero no quiere prevenir el mal, sino que Él está ahí mirando para un lado. No. Dios, Él es el Todopoderoso, Él lo conoce todo, etcétera. Y Dios previó la decisión potencial que el hombre tomaría, etcétera, y que los seres angelicales podrían llegar a tomar debido a que Él los hizo con libertad. Y esa carta en la manga es Jesucristo. Jesucristo, la Biblia dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Jesucristo Dios había ya diseñado el plan de recuperación del ser humano y de reconciliación de todas las cosas, tanto de las que están en los cielos como las que están en la tierra, y hacer la paz. Pero entonces, claro, eso tuvo su desarrollo con la caída del hombre y, por supuesto, la caída del hombre vino después de la conmoción en los cielos con la rebelión de Satanás y la influencia que ejerció en ese ámbito. Y luego eso hizo que Dios pusiera en marcha su plan para recuperar al hombre. Y en Cristo entonces tenemos nosotros la puerta de regreso a Dios. Dios mismo nos muestra entonces su gran bondad en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que Dios vino a esta tierra, se humilló hasta los sumos, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y entonces todo ello lo hizo Dios como el desarrollo del plan previo a la creación de todo cuanto existe para el Señor reconciliar con Él todas las cosas. Y de esa manera, entonces, una vez que recuperamos nuestra relación con Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y entonces Dios teje en el propósito de Él para nuestra vida. Dios usa los hilos oscuros e hilos brillantes de los malos y los buenos sucesos en nuestra vida para trabajar el carácter nuestro, forjarnos, hacernos cada día más como Jesucristo, como el carácter Ujú. del Señor, y para nosotros ser preparados para la eternidad, porque finalmente el propósito de la existencia del hombre aquí en la tierra no es otro sino preparación para la verdadera vida, que es la vida eterna. Entonces, todo está puesto allí. Entonces, ese dilema, ese aparente dilema del mal y Dios, realmente no es un dilema. Realmente todo encaja dentro de ese propósito eterno de Dios y que consiste en que Dios es amor y la libertad que con la que Dios ha llevado a cabo su creación. Dios es Dios, decía alguien, y nosotros no lo somos. Es Dios nada más quien es omnisciente, omnipotente. Usted y yo no lo sabemos todo. Así que, aunque no lo entendamos, puede haber, uso la palabra puede entre comillas, una posibilidad, puede haber una razón válida y suficiente para que ese mal esté ocurriendo. Voy a usar dos ejemplos. Nabucodonosor, ¿recuerdan ustedes en el libro de Daniel, hermanos? Ese hombre fue humillado porque estaba muy orgulloso, le fue mal, vino una calamidad, pero al final estuvo mejor, reconoció. No voy a usar el ejemplo de Job, de quien ya hablamos, pero en el libro de los Salmos, el Salmo 119 dice, antes que fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. El hombre reconoce que en cierto momento le fue mal, pero ese irle mal, entre comillas, a la postre redundó para bien. Y hay varios ejemplos de esos en la palabra de Dios. Dios sí puede usar algo catastrófico para traer bendición, aunque sea inconcebible para nosotros humanos limitados, pero Dios es ilimitado y es omnisciente. El mal entonces no se originó en Dios, el mal es una decisión de alejarse de la voluntad divina, se originó primero en el mundo espiritual, en los ángeles, ya el hermano Freddy decía, también seres creados con esa capacidad. Y prueba de eso es que en Génesis 3, pues vemos al mismo Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que es el que induce al hombre a tomar esa decisión depravada también mala. No fue el propósito de Dios. Para dejarle la palabra a William, vea, voy a leerle esto, William, para que usted lo mastique. Aquí hay algo que no anda bien, dice un ser humano. Aquí hay algo que no anda bien. Hay guerras, enfermedades, muerte, destrucción, hambre, basura, pobreza, tortura, crímenes, corrupción. Bueno, la lista la voy a dejar hasta ahí. Anda mal el mundo, dice. Este trabajo no quedó bien hecho. Si esto es lo mejor que Dios sabe hacer, la verdad no me parece gran cosa. No es la clase de logro que uno espera encontrar en el currículum de un ser supremo como el que nos quieren presentar. Palabras, por supuesto, de alguien que no cree en Dios y que le echa toda la responsabilidad, culpa de Dios. Pero no nos creó robots. Bien dice el hermano o el cantante Oscar Medina, bien pudo hacer, ¿no? Bien pudo hacer los robots y que todo funcionara a la perfección, pero no seríamos libres, lo dijo el hermano John Freddy. Entonces ahí vamos inhalando ese temita, hermano, y espero que usted, estimado amigo, también lo vaya comprendiendo. Dios no creó el mal, pero que Él lo puede usar para bien, eso no hay duda también, que así puede pasar. Pero el mal proviene por una decisión de dejar los designios divinos. En el huerto del Edén todo era perfección, nada más había un mandamiento, solo uno, un mandamiento que decía, no comerás. El día que comas, vendrá la hecatombe. Ese era el propósito de Dios. No que el hombre comiera, sino que viviera todo muy bien como en el paraíso del Edén, ¿verdad? Pero todo se echó a pique y estamos en un mundo caído a causa de esa decisión, precisamente una decisión del ser humano, no una decisión divina. Hermano William. Bueno, Adonai, perdón, cerrando el trilema, podemos decir entonces que el mal puede existir porque el hombre es causante de él. Número dos, Dios es bueno a pesar del mal. Freddy lo aclaraba, porque no se deduce que Dios sea bueno, es que Él es por naturaleza bueno. No es que haga cosas buenas, su naturaleza es eso, es amor.
Y número 3, Dios es todopoderoso y eso no cambia. Lo que hace Dios es transformar ese mal, esas experiencias, en bendiciones para nuestra vida. Frente a lo que plantea Adonai, la inquietud del autor, especialmente los ateos y quien él nos estaba leyendo, la verdad es que Dios puede tener múltiples razones para permitir el sufrimiento que nosotros no vamos a entender y no vamos a comprender, pero es que nuestra dimensión a la de Dios es muy diferente. Romanos 11:33 dice, qué indescifrables sus juicios e impenetrables, perdón, sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que, Adonai y Freddy, la falta de habilidad de la raza humana para entender cómo Dios obra o actúa no quiere decir que Dios no sea bueno. Y déjeme traerles un ejemplo a esto. Cuando alguien tiene una mascota, lo que nosotros llamamos un perrito, cuando tienes un perrito y ese animal tiene un mes, tú necesitas llevarlo al veterinario para que le apliquen unas inyecciones, un proceso de inyecciones para cuidarle la vida y para protegerlo y hacerlo inmune. Pero escúcheme bien, cuando yo como dueño de esa mascota le manifiesto mi amor, mi cariño, lo alimento, lo acaricio y hasta le hablo y juego con él, y le llevo al veterinario para que use una jeringa de cierta dimensión y la use en su propio cuerpo, por más que yo trate de explicarle en mi lenguaje a ese perrito que lo que estoy haciendo es cuidarlo para que viva más y lo estoy haciendo inmune a tantas otras cosas, él no me va a entender. Eso pasa con el ser humano. Por más que Dios tratara de explicarnos muchas cosas, no las vamos a entender. Él es Dios, Él lo sabe todo, lo conoce todo. Así que muchas personas dicen, si tienes un Dios lo suficientemente grande y trascendente como para enfadarte con Él, ¿por qué no ha frenado el mal y el sufrimiento? Entonces también debiésemos de tener un Dios lo suficientemente grande y trascendente como para que tenga buenas razones para permitir que continúe, que tú no conoces, que tú no sabes. Eso lo dijo un hombre llamado Tim Keller. Permítame decirle, Dios sí quería amarnos. Dios nos ha mostrado su amor a través de todas las experiencias que vivimos. Alguien preguntó y dijo, ¿no debió Dios haber creado un mundo mejor? Pero permítame decirle, ese mundo mejor que queremos implicaría que quizás tú no estuvieses en ese mundo. Y eso es un pensamiento filosófico. Si cuestionamos el mundo que tenemos y por qué no hay un mundo mejor, quizás usted y yo no estaríamos en este mundo entonces, porque somos nosotros los que en cierta manera deterioramos este mundo. Pero Dios en su conocimiento lo que hace es usar eso que hay para guiarnos, para mantenernos, para sacarnos adelante. Y muchas veces Dios va a usar ese sufrimiento, esa experiencia, para hacer de nosotros personas con mayores capacidades, con mayores experiencias, para aportarle a alguien. Déjenme contarles brevemente una experiencia y cedo la palabra. Okay. Alguna vez un compañero nuestro fuimos a una actividad y cuando llegamos a esa actividad nos encontramos con una persona joven que dijo, acabo de perder a mi hijo y tengo un sufrimiento tan grande. Quisiera hablar con ustedes, pastores. Y yo era el líder de esa comisión. Y ahí al lado nuestro iba un compañero pastor que había vivido la experiencia de perder un hijo. Así que yo le planteé desde mi conocimiento teológico y desde lo que dice la Biblia, mi experiencia. Pero luego le dije a la persona, le voy a decir lo que yo sé y lo que le puedo aportar, pero déjeme, yo le traigo aquí a alguien que vivió lo que usted está viviendo y él le va a contar desde su propia experiencia del dolor y el sufrimiento
¿Qué significa eso? Lo llamé, él nos colaboró en ese proceso y permítame decirle, esa experiencia en ese pastor que había vivido la pérdida de un hijo en una circunstancia difícil, le llevó a esa persona a entender en medio de su dolor que hay cosas que no las entendemos, pero que detrás hay un propósito, un obrar, una trascendencia que a veces nos cuesta entenderla. Concluyo diciéndole, a veces cambiar algo lo cambia todo y a todos. Dios sabe por qué vivimos, sufrimos, pero lo usa para un mejor vivir, para una mejor experiencia y para sanar heridas de muchos otros. No es fácil el tema. Pero hermano, usted que está pasando situaciones difíciles, no sé cuál sea, ¿verdad? Yo siempre me levanto pues a pedirle a Dios que nos guarde de problemas así. Uno no sabe cómo vaya uno a reaccionar, ¿verdad? Hay unas palabras en Job que dicen que las palabras de un hombre desesperado son como las de un loco. Otra dice son como el viento, ¿no? No le preste atención a las palabras de un desesperado que son como las de, se lleva el viento. Déjeme decirle que de pronto esos momentos así duros en los que usted está no son los mejores momentos para reflexionar y analizar este asunto, pero no tenga temor que Dios entiende la situación. No piense usted, yo ya dije acá cosas malas, yo ya maldije a Dios, yo ya hice esto o aquello. Créame que Dios entiende la situación en la que usted está y Él sabe cómo funciona el ser humano mejor que nosotros mismos. Lo importante sí es que entendamos también nuestra responsabilidad a veces en el asunto. Y yo he cometido errores ahora que compramos muchas cosas que uno arma, ¿no? Que llegan acá al paquete a la casa y uno las va a armar y muchas las he echado a perder. Me ha provocado llamar a la línea para decir, esto viene mal, eso estaba dañado, pero luego me he dado cuenta que no seguí las instrucciones. Así que ¿para qué llamar a la empresa? ¿Para qué ponerme a reclamar si la culpa realmente fue mía, que no leí las instrucciones donde claramente decía cómo se debía armar la mesa o cualquier aparato de estos, que es una experiencia que me ha pasado a mí, no sé si también a usted le puede haber pasado eso. Pero algo similar ocurre con este asunto. Dios creó todo perfecto, todo bueno, pero el ser humano ha tomado una decisión equivocada que trae las consecuencias. El mal es una consecuencia. Algo no está funcionando como debiera, sí, porque Dios lo diseñó para cierta forma y tomamos otra decisión. Eso está mal. Hermano John Freddy, vamos a ir concluyendo ya porque ya vamos a redondear los 50 minutos en este programa. Entonces, una intervención más de conclusión y de reflexión y terminamos, hermanos. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero decirle a todos los que están allí atendiendo este programa que tal vez han venido pensando en este dilema, ¿no? Del sufrimiento y por qué Dios permite y por qué Dios sanó a alguien, por qué no sanó a mi ser querido y Ujú. por qué escuchó la oración de tal y a mí no me escuchó. ¿Acaso Dios tiene predilectos? Y ese tipo de cosas se resuelven y es natural pensar así porque uno pues saca conclusiones. Ahora que acabamos de pasar una pandemia y todas esas cosas, esas preguntas afloraron, Ujú. pero yo te quiero decir, hermano y amigo, Dios es bueno. Amén. Su bondad no ha cambiado, nunca cambiará. O sea, Dios no es malintencionado, no hay tal cosa como que Dios mande huracanes y terremotos y pandemias y para ver qué cara hacemos y simplemente experimentar con nosotros. No, no, no. Dios ha hecho todo con propósito y el problema del mal es un asunto que se trajo la creación misma sobre ella, producto de las decisiones que se han tomado. Y Dios, como es amor, nos dio la libertad de tomar las decisiones y nos hemos acarreado todo tipo de consecuencias negativas. Lo bueno es que al regresar a Dios, Dios puede hacer que aún esos eventos negativos sirvan para algo bueno. Y ese algo bueno es muy trascendental, es el carácter de Jesucristo formado en nosotros, Así es. porque finalmente es lo más importante que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y tal vez lo que te voy a decir en ese momento no suene muy atractivo, pero es una realidad que nos lleva a pensar más allá, a mirar más allá. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios está interesado en nuestro carácter.
porque es lo único que nos vamos a llevar por la eternidad. Y si para Dios transformar nuestro carácter tiene que permitir algunos eventos difíciles, Dios lo va a permitir para formar paciencia, para formar perseverancia, para transformar nuestra vida. Hay un dicho por ahí antiguo que dice, puro sol sin lluvia produce un desierto. Y cuando nosotros creemos que la vida realmente plena y satisfactoria y eficaz es aquella que no tiene ningún problema, puro sol y ninguna tormenta, nos equivocamos. Todos sabemos muy bien que cuando a un niño se le da todo lo que pide y se le rodea de todos los beneficios habidos y por haber, se malforma, se malcría y lo que uno realmente está, lo que al finalmente se le presenta a la sociedad es prácticamente un monstruo que demanda que todo mundo sirva para él, que no quiere funcionar como tiene que funcionar, porque la gran realidad es de que lo que más forma el carácter en el ser humano son los eventos dolorosos, los eventos negativos, los eventos que nos ponen a pensar en lo que es valioso en la vida y que nos ayudan a, sí, a valorar las cosas que a veces damos por sentadas. Y vuelvo y le repito, confía en la bondad de Dios. Amado hermano, estás pasando por una lucha, por una situación adversa, confía en la Amén. bondad de Dios y confía en que el propósito de Dios se está llevando a cabo. Verás, entenderás las cosas en determinado momento, pero el Señor tiene control absoluto de toda situación en las vidas de aquellos que se han entregado en sus manos. Lo que podemos hacer es desahogarnos en medio del proceso, echar nuestra ansiedad sobre el Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. La Biblia no dice, clama a mí y yo te diré que sí, porque algunos creemos eso, clama a mí y yo te voy a decir, te voy a dar todo lo que quieras, no. Clama a mí y yo te voy a responder. Y con mi respuesta te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces la respuesta de Dios es no. A veces la Mm. respuesta de Dios es todavía no. A veces la respuesta de Dios es está bien, voy a hacer eso. Pero recordemos que con la respuesta de Dios vamos a tener la revelación del propósito de Dios para nuestra vida. Confía en Dios. Él es bueno. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Apocalipsis, que es una literatura eh, profética muy simbólica, hago esta intervención y el hermano William luego despide el programa con su participación. Entonces se habla del mar, ¿no? Y el mar en ciertos ámbitos es símbolo del mal también, no siempre, pero en algunos aspectos es símbolo del mal, de él salió la bestia y todas esas cosas. Pero me llama la atención que hay un momento en el que dice la Biblia, el mar ya no existía más, ya no va a haber más mal. Oye, hermano, tenemos esa esperanza, como decía el hermano William, los creyentes en el Señor, tenemos la esperanza. El Señor enjugará toda lágrima que brote de nuestros ojos. En algún momento se acabará el mal. Tengo acá el testimonio de un hermano que conocí, un amigo, muy amigo allá en Bucaramanga, el hermano Aristóbulo. Toda la vida, desde que lo conocí, él fue inválido, en una silla de ruedas, siempre, siempre, siempre. He visto a lo largo de mi vida hermanos a quienes Dios ha levantado de sillas de ruedas. Y lo que decía el hermano John Frey, ¿por qué a uno sanó y al hermano Aristóbulo no? Pero el hermano Aristóbulo siempre estuvo ahí, fiel, 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 en su silla de ruedas. Ya partió a la eternidad con el Señor. ¿Y sabe qué? Ya no es más inválido. Ya se le acabó el mal, se le acabó la enfermedad, se le acabó el dolor. Hermanos, tenemos una promesa de parte de Dios. Si perseveramos en esta promesa, en esta esperanza, algún día estaremos en la gloria con el Señor y seremos semejantes a Él. Y ya cesó todo el mal. Como dice el himno de Colombia, cesó la horrible noche. Estaremos para siempre en la presencia del Señor. Hay una esperanza bienaventurada. Aguardémosla con ansia y tengamos paciencia. La Biblia habla fe y paciencia para heredar las promesas. Que Dios les bendiga a todos. Hermano William. Bueno, Donay y Freddy, quisiera terminar como con un último ejemplo, y es precisamente el proceso, el milagro de la vida. Cuando nace un bebé, todos nos ponemos felices, trae alegría, trae un gozo, trae un regocijo, pero hay algo interesante.
él llega, ese bebé llega, pero llega después de un proceso de sufrimiento, de dolor, de angustia, de 9 meses, de cambios, de transformaciones, de experiencias difíciles. Y en su momento cúspide para nacer, en el acto mismo ya para salir y conocerlo y tenerlo y abrazarlo y sentir a nuestro hijo, una madre tuvo que gemir, tuvo que gritar, tuvo que angustiarse. Eso nos permite entender que Dios tiene el control y el conocimiento de todo. Y vale la pena pensar que ese Dios que lo sabe todo, sabe por qué en algunos espacios de nuestra vida permite todo ese sufrimiento que a veces pasamos, pero eso nos lleva a ser mejores, a crecer, a valorar más la vida. Hay una conexión diferente y en esto los psicólogos realmente profundizan. Hay una conexión muy especial entre la madre y el hijo y un tanto diferente a la conexión que existe entre el padre y el hijo. Y algunos atribuyen que tiene que ver con todo ese proceso del sufrimiento que hubo antes de que llegase esa criatura. En conclusión, decirles a todos nuestros oyentes, Dios es bueno. Dios es bueno y lo concluía muy bien Freddy. El plan de Dios no es el mal para nosotros. Él es bueno. Él quiere el bienestar nuestro. Sencillamente hay experiencias que no vienen de parte de Dios, pero que sencillamente van a llegar a nuestra vida y Dios simplemente a través de ellas, no porque Él las haya enviado, pero a través de que las hemos de vivir por nuestras decisiones, experiencias, problemas, caída del ser humano, pero Dios simplemente a través de ellas se glorifica, muestra su grandeza y su poder. Seguiremos hablando de este tema tan interesante y que puede ayudarnos tanto a crecer y aumentar más nuestra fe en Dios y a presentar defensa de nuestra fe. Muchas gracias y que Dios les bendiga.